Ok, bienvenidos a todos los que acaban de ver y de comenzar a ver este video, asistir a esta clase. Vamos a hablar sobre pruebas de hipótesis. ¿Ok? Pruebas de hipótesis de una muestra específicamente, y este es el tema que nos corresponde tratar. ¿Ok? Vamos a dar los lineamientos generales y de esta manera ustedes ya van a estar familiarizados con este tema, que es en realidad bastante similar al que ya habíamos visto de intervalos de confianza, pero con una diferencia importante, y eso precisamente es lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a hablar sobre pruebas de hipótesis. Como ustedes pueden ver, precisamente me encuentro en el capítulo correspondiente al tema de pruebas de hipótesis de una muestra. Y claro, lo primero que les voy a solicitar es que ustedes lean la parte introductoria, que en realidad es bastante didáctica y les va a poder ayudar a entender de qué se trata estas pruebas estadísticas. Sí, en realidad son unas pruebas de estadísticas que se denominan pruebas de hipótesis, ¿ok? Yo les he señalado aquí una parte importante que dice en este capítulo, en lugar de crear un conjunto de valores en el que se espera que se presente el parámetro poblacional, se expone un procedimiento para probar la validez de un enunciado relativo a un parámetro poblacional. Recuerden que la semana anterior habíamos visto nosotros el tema de pruebas de hipótesis, ¿ok? Perdón, el tema de intervalos de confianza. Habíamos visto qué es un estimador y qué es un intervalo de confianza. En realidad, un estimador era un valor puntual o en forma de intervalo para determinar si el parámetro poblacional, o para asegurar que el parámetro poblacional se encuentra dentro de ese intervalo con un porcentaje de seguridad, ¿ok? Eso básicamente era un intervalo de confianza, es decir, construir un conjunto de valores, un intervalo de valores en donde nosotros podamos asegurar con un nivel de confianza que el parámetro poblacional, es decir, la media poblacional, se encuentra dentro de ese intervalo. Eso es básicamente lo que se hace en la construcción de un intervalo de confianza. Ahora, en lugar de construir un intervalo de confianza para asegurar que dentro de ese intervalo se encuentra el parámetro poblacional, es decir, se encuentra la media poblacional, lo que se hace es, en cambio, un procedimiento para probar la validez de un enunciado que corresponde al mismo parámetro poblacional. Es decir, en lugar de construir un intervalo donde se asegure se encuentra ese parámetro, lo que se hace es realizar un procedimiento para probar la validez de un enunciado, es decir, la media poblacional se encuentra entre tal valor o entre tales valores. ¿Sí? Ese es el procedimiento que nosotros vamos a realizar. ¿Ok? Para esto se deben definir los términos de hipótesis estadística y pruebas de hipótesis estadística. ¿Ok? Para llevar a cabo una prueba de hipótesis estadística, pruebas de hipótesis para medias y proporciones y posibles errores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una hipótesis? Como ustedes pueden ver aquí, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una declaración relativa a una población. En términos sencillos, podríamos decir que una hipótesis en realidad es una afirmación. Es una afirmación sobre algo, ¿sí? Eso en términos sencillos, para explicarlo de la manera más sencilla posible. ¿Qué es una hipótesis? Una afirmación sobre algo que nos interese. Por ejemplo, ¿cuál es el salario promedio de los ecuatorianos? Esa es una pregunta que la podemos convertir en afirmación de la siguiente manera. El salario promedio de los ecuatorianos es de $600. Esa es una afirmación. Yo estoy afirmando que en promedio las personas asalariadas en Ecuador tienen un ingreso de $600 mensuales. ¿Ok? Entonces, una hipótesis simplemente es una afirmación sobre algo. ¿Qué sé yo? Otra afirmación, por ejemplo, el contenido de una botella es de 240 mililitros. ¿Sí? Estoy realizando una afirmación que dentro de cada botella que se envase en una fábrica, por ejemplo, el contenido siempre va a ser de 240 mililitros. ¿Sí? Esa es una afirmación. Entonces, una hipótesis es simplemente una afirmación respecto a algo que nos interese, respecto a algo que nosotros queramos estudiar. ¿Ok? Se establece una afirmación, como dice aquí, una hipótesis, se recogen los datos que posteriormente se utilizan para probar esa aserción. Entonces, mire, lo que se hace es declarar una hipótesis, es decir, realizar una afirmación y luego, obviamente, recopilar los datos para
probar si esa afirmación es correcta. Esa es una prueba de hipótesis. Entonces, una prueba de hipótesis simplemente es un procedimiento, ¿sí? Recuerden esto para que les quede súper fácil de entender. Una prueba de hipótesis es simplemente un procedimiento que me permite verificar si la afirmación que estoy realizando es correcta o no. Esa es básicamente una prueba de hipótesis. Repito, una prueba de hipótesis es simplemente un procedimiento para verificar la validez de la afirmación que yo estoy diciendo, ¿ok? Aquí nuevamente está hipótesis, afirmación relativa a un parámetro de la población, sujeta a verificación, por supuesto, como les dije, solamente es una afirmación, pero esa afirmación debe ser probada. ¿Y cómo se lo prueba? A través de una prueba de hipótesis estadística. ¿Ok? Entonces aquí está la parte ya que nos corresponde tratar, que es una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis comienza con una afirmación o suposición sobre un parámetro de la población, como la media poblacional. Esta afirmación recibe el nombre de hipótesis y una prueba de hipótesis es el procedimiento basado en evidencia de la muestra y la teoría de probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. Entonces, como les había mencionado anteriormente, ¿sí? Una prueba de hipótesis es simplemente un procedimiento para probar la aseveración, la afirmación que está realizando el investigador. Nada más. Entonces, dos conceptos. Hipótesis, que es una afirmación, y prueba de hipótesis, que es un procedimiento. ¿Un procedimiento para qué? Para probar esa afirmación, para ver si esa afirmación es razonable. ¿Ok? Eso es básicamente lo que es una prueba de hipótesis. Y para este procedimiento se han definido 5 pasos, ¿sí? O 5 etapas. Por tanto, es bastante sencillo de entender una vez que se aplica cada uno de estos pasos a una prueba de hipótesis. Con el objetivo, obviamente, de rechazar o no la hipótesis, ¿sí? Porque ¿para qué yo hago una prueba de hipótesis o este procedimiento? ¿Para qué lo llevo a cabo? Para probar si es que la afirmación en realidad es razonable o no es razonable, con el objetivo de decir, sí, es correcto. No rechazo la hipótesis nula o no rechazo la hipótesis o sí rechazo la hipótesis. En el ejemplo específico que les había mencionado, digamos que el salario promedio de los ecuatorianos es de $600, por poner una afirmación cualesquiera. Yo debo probar esa hipótesis con la data correspondiente. Una vez de realizar el procedimiento respectivo, a través de una prueba de hipótesis, en realidad yo puedo asegurar o no que la hipótesis es correcta. Es decir, yo puedo ahí sí tener en realidad la opción de rechazar la hipótesis o no rechazar la hipótesis. ¿Ok? Listo. ¿Y cuáles son estos 5 pasos? El paso número 1, establecer la hipótesis nula y alternativa. ¿Qué son la hipótesis nula y alternativa? Ya vamos a verificar qué son. Paso 2, se selecciona el nivel de significancia. ¿Sí? Se selecciona el nivel de significancia, es decir, el grado de error que se puede cometer en una prueba de hipótesis. Recuerden que toda prueba está sujeta a errores. Y precisamente la prueba de hipótesis estadística también está sujeta a errores. Y a eso se conoce como nivel de significancia. Es decir, el error que se puede cometer en la prueba se le conoce como nivel de significancia. Ya vamos a verificar de qué se trata. El paso 3, se identifica el estadístico de prueba. ¿Ok? Debo identificar con qué estadístico voy a trabajar. ¿Sí? Paso 4, se formula una regla para tomar una decisión. Y una vez que ya haya establecido tanto la hipótesis nula como alternativa, haya elegido el nivel de error que puedo cometer, se haya identificado la prueba que voy a utilizar, se formula la regla de decisión. ¿Qué es esta regla? Es decir, si sucede esto, entonces yo rechazo la prueba. Si no sucede esto, entonces no rechazo la prueba. Sí, es simplemente una regla para decidir si se rechaza o no la hipótesis planteada. ¿Ok? Y el paso 5, finalmente, tomar una decisión, ¿sí? Llegar a una decisión. ¿Cuál es la decisión? No se rechaza la hipótesis nula o sí se rechaza la hipótesis nula, ¿ok? Todo es en realidad basado en la hipótesis nula y eso es precisamente lo que quiero empezar definiendo. ¿Qué es la hipótesis nula?
Es la hipótesis nula porque en realidad el paso 1 menciona se deben establecer la hipótesis nula y alternativa. ¿Qué es la hipótesis nula? Recordemos que la hipótesis simplemente era una afirmación y la hipótesis nula en este caso es una afirmación con la que nosotros vamos a guiar la afirmación, la investigación, perdón. ¿Ok? Entonces se establece la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como ustedes pueden ver, a la hipótesis nula se le denota como H sub 0 y a la hipótesis alternativa se le denota como H sub 1. ¿Sí? H sub 0 y H sub 1. ¿Sí? Simplemente son nomenclaturas. ¿Sí? Son nomenclaturas. Es decir, para la afirmación, porque ya dijimos que es una hipótesis, es una afirmación, entonces para la afirmación que se le conoce como nula, se utiliza H sub 0 y para la otra afirmación, que en realidad es el complemento de la hipótesis nula. ¿A qué me refiero con complemento? Es decir, que niega lo que se está diciendo en la hipótesis nula, se le conoce como hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis nula es la afirmación que guía nuestra investigación y la hipótesis alternativa es la afirmación que niega lo que se está diciendo en la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, hipótesis nula H0, ¿sí? Que en términos generales dice no hay diferencia. Por lo general se incluye el término no en la hipótesis nula, que significa que no hay cambio. ¿Sí? Un ejemplo, miren, aquí está un ejemplo. Por ejemplo, la hipótesis nula que se refiere a la cantidad media de millas que recorre cada neumático con cinturón de acero no es diferente a 60,000. Es decir, ¿cuál es la hipótesis nula en palabras sencillas? Que la cantidad promedio de millas que recorre cada neumático es de 60,000 millas. ¿Ok? Entonces, la cantidad promedio que recorre cada neumático no es diferente a 60,000 millas, es 60,000 millas. ¿Ok? Por tanto, miren, la hipótesis nula se escribiría así. Hipótesis nula, H sub 0, ya dijimos que se utiliza esta nomenclatura para la hipótesis nula. Y como se está hablando de la media de la población, mu es igual a 60,000. ¿Sí? Simplemente esa es la afirmación, pero expresada en términos matemáticos. Entonces, repito, ¿cuál es la afirmación en palabras? La cantidad media o el promedio de millas que recorre cada neumático es igual a 60,000. Esa sería la afirmación o la hipótesis nula expresada en palabras. Y matemáticamente se expresaría como mu igual a 60,000. ¿Ok? Entonces, esta es una afirmación que no se rechaza a menos que la información de la muestra ofrezca evidencia convincente de que es falsa. Y eso es precisamente lo que vamos a desarrollar a través de la prueba para verificar si debemos rechazar, es decir, la hipótesis nula no es verdadera o la hipótesis nula sí cumple lo que se ha establecido. ¿Ok? Si la hipótesis nula no se rechaza con base en los datos de la muestra, no es posible decir que la hipótesis nula es verdadera. ¿Sí? Para probar sin lugar a dudas que la hipótesis nula es verdadera, sería necesario conocer el parámetro poblacional, que en realidad no lo conocemos. Como les había mencionado en la primera clase de teoría de muestreo, sí, en realidad los objetivos principales de tomar una muestra es por tiempo y costo, ya que siempre es demasiado costoso y requiere demasiado tiempo analizar todos los datos de la población. Por eso en realidad se trabaja a través de muestras y en base de las muestras se pronostica o se concluye acerca del parámetro poblacional. ¿Ok? La hipótesis nula inicia con las expresiones no existe diferencia significativa entre. Sí, eso es simplemente cómo se puede delinear la hipótesis nula. ¿Sí? Dice, al seleccionar una muestra de una población, el estadístico de la muestra es numéricamente distinto al parámetro poblacional hipotético. ¿Sí? Aquí vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, suponga que la hipótesis de la resistencia de un platón de vidrio a los impactos es de 70 PSI. ¿Ok? Entonces estamos simplemente diciendo que la media de la resistencia es de 70 PSI. Sí, es una afirmación. La media de la resistencia de un platón de vidrio es 70 PSI. ¿Sí? Y dice, y que la resistencia media de una muestra, en realidad se ha recogido una muestra de 12 platones de vidrio, es 69.5 PSI. ¿Sí?
Se debe tomar la decisión con una diferencia de 0.5 PSI. Se trata de una diferencia real. Eso es lo que me pregunta, etcétera. ¿Ok? Este es otro ejemplo en el que se podría aplicar. ¿Ok? Entonces, vámonos acá. La hipótesis nula es el enunciado relativo al valor de un parámetro poblacional que se formula con el fin de probar evidencia numérica. ¿Sí? Y la hipótesis alternativa describe lo que se concluiría si se rechaza la hipótesis nula. Como les había mencionado hace un momento, si yo afirmo algo con la hipótesis nula, la hipótesis alternativa se encarga de rechazar esa información. Es decir, lo contrario que se dice en la hipótesis nula se realiza en la hipótesis alternativa. Recuerden que la hipótesis es simplemente una afirmación. Y en este caso se deben definir dos afirmaciones. La afirmación 1, que se denomina hipótesis nula y que conduce la investigación, y la afirmación 2, que se denomina hipótesis alternativa, que niega lo que se está diciendo en la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces aquí la hipótesis alternativa, enunciado que acepta si los datos de la muestra ofrecen suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Miren, aquí hay un ejemplo matemático de la hipótesis nula. Si la hipótesis nula establece que la media es igual a 15, la hipótesis alternativa establece que la media es diferente de 15. Es decir, es el complemento de lo que se afirma en la hipótesis nula. ¿Sí? Aquí les he señalado algo para que ustedes lo tengan en cuenta. La hipótesis nula siempre incluirá el signo de igual. ¿Sí? Esto tomarlo en cuenta, por favor. Vamos al paso 2. Recuerden que el paso 1 es es definir la hipótesis nula y alternativa. Y ya hemos dicho que la hipótesis nula es simplemente una afirmación, la cual debemos probar a través de un procedimiento que se denomina prueba de hipótesis. Ok, el paso 2 se selecciona el nivel de significancia. ¿Qué es el nivel de significancia? Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Es decir, el error que yo puedo cometer. Porque mire, si rechazo una hipótesis nula cuando es verdadera, en realidad la hipótesis es verdadera, pero yo estoy rechazando. Estoy cometiendo un error. Por tanto, es el error que puedo cometer al rechazar la hipótesis nula cuando en realidad esta es verdadera. ¿Sí? A este error o a este nivel de significancia se le conoce como alfa o se le denota como alfa. ¿Sí? Que es el nivel de error que se puede cometer. ¿Sí? Generalmente se trabaja con el 5%, es decir, el 0.05. ¿Sí? El 0.5 o el 0.05 o 5% se lo utiliza para consumidores, el 0.01 para control de calidad y el 0.10 para encuestas políticas. Recuerden que en realidad en el tema de encuestas políticas no se necesita mayor precisión y precisamente por eso se trabaja con el 10% de error. Pero si se trata ya de un control de calidad, como ustedes pueden ver aquí una placa electrónica, en realidad el control de calidad debe ser bastante exhaustivo y debe ser en realidad bastante preciso. Por tanto, el nivel de error que se debería cometer en este tipo de ejemplos es apenas del 0.01, es decir, del 1%. Pero en términos generales se trabaja con el 5% cuando se trabaja utilizando personas o los objetos de estudio son referidos a personas. ¿Ok? Eso respecto al nivel de error o nivel de significancia. ¿Sí? Como les había dicho, el nivel de significancia tiene que ver con el error. ¿Sí? Y pueden cometerse dos tipos de errores. Un error tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad esta es verdadera, o el error tipo 2, aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. En ambos casos se está cometiendo un error y precisamente por eso se denota como error el nivel de significancia. ¿Okay? Aquí tienen ustedes un cuadro resumen del nivel de error. ¿Sí? Vamos al paso 3. Se selecciona el estadístico de prueba. ¿Sí? El estadístico de prueba que puede ser Z o T. Como les había mencionado ya en la clase anterior respecto a intervalos de confianza, cuando ustedes conocen la desviación estándar de la población, se trabaja con el estadístico de prueba Z.
Y cuando no se conoce la desviación estándar de la población, se trabaja con la prueba T. Lo mismo pasa acá, en pruebas de hipótesis. Por eso les decía que es relacionado a lo que ya se había visto de intervalos de confianza. Si se conoce la desviación estándar de la población, se utiliza la distribución Z, y si no se conoce, se utiliza la distribución T. ¿Ok? Aquí dice, estadístico de prueba, valor determinado a partir de la información de la muestra para determinar si se rechaza la hipótesis nula. La prueba de hipótesis de la media, cuando se conoce sigma, es decir, la desviación estándar de la población, o el tamaño de la muestra es grande, es el estadístico de prueba Z. Como ustedes pueden ver aquí, yo ya me encuentro en la ecuación, que básicamente es la misma ecuación que ustedes utilizaban para intervalos de confianza. ¿Ok? Entonces, miren, cuando se conoce la desviación estándar de la población, yo utilizo esta ecuación. Z es igual a la media muestral menos la media poblacional dividido para la desviación estándar de la población sobre la raíz del tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, eso simplemente es lo que se refiere a seleccionar el estadístico de prueba. Si conozco la desviación estándar de la población, trabajo con Z. Si no conozco la desviación estándar de la población, trabajo con T. ¿Sí? A eso simplemente se refiere. Se formula la regla de decisión, ¿sí? Es decir, la regla que me va a permitir decir si yo debo rechazar o no debo rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Esa es la regla de decisión. Miren, y otra vez me encuentro en la campana de Gauss, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando con pruebas de hipótesis. El valor crítico de 1.65 corresponde a un nivel de probabilidad de 0.05 o de 0.95, depende desde donde ustedes lo estén midiendo. ¿Ok? Y si es que están trabajando, como se menciona, con pruebas de hipótesis de una cola. Ya vamos también a ver que se puede trabajar con pruebas de hipótesis de 2 colas, pero en este caso es solamente una prueba de hipótesis de una cola. ¿Sí? El valor crítico es el punto de división entre la región en el que se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Este es el valor crítico. ¿Sí? ¿Y por qué está 0.05? Recuerden que el nivel de error que yo escogí o el nivel de significancia elegido es de 0.05. Precisamente de ahí proviene este 0.05. Con eso yo voy a la tabla y encuentro que el valor crítico asociado a ese valor es de 1.65 y de ahí obtengo en realidad el valor crítico. ¿Ok? Y finalmente se toma una decisión en base a los resultados. ¿Ok? Para clarificar todo esto vamos a ver un ejemplo también, ¿sí? Pero antes de eso vamos a ver que también se puede tener una prueba de 2 colas, ¿sí? Ya vimos que para las pruebas de hipótesis de una cola solamente se toma el nivel de error o el nivel de significancia en la cola derecha, ¿sí? O en la cola izquierda, en cualquiera de los dos lados, pero al trabajar en 2 colas se debe establecer el nivel de significancia dividido en las 2 colas, es decir, la mitad de 0.05 en la cola de la derecha y la otra mitad de 0.05 en la cola de la izquierda. ¿Ok? Como se encuentra aquí en este caso. Miren, el nivel de significancia sigue siendo 0.05, pero ese nivel de significancia está dividido en 2. La mitad para la cola de la derecha, 0.025, y la mitad para la cola de la izquierda, 0.025. ¿Ok? Y veamos un ejemplo para clarificar esto. Un ejemplo para clarificar esto que estamos viendo. ¿Ok? Con esto les va a quedar súper claro el procedimiento de 5 pasos para pruebas de hipótesis. Vamos a ver este ejemplo. Dice, Gemstone Steel Company fabrica y arma escritorios y otros muebles para oficina en diferentes plantas en el oeste del estado de Nueva York. Esto no es señalado en realidad porque es lata nada más del ejercicio didáctico, entonces no es importante. La producción semanal del escritorio modelo A325 en la planta de Fredonia tiene una distribución normal con una media de 200 y una desviación estándar de 16. Miren, ya me están dando los datos poblacionales.
Aquí, ¿cuál es la variable que me interesa? Primero yo debo identificar obviamente la variable. ¿Cuál es la variable? La media, ¿sí? La media de la producción semanal, ¿sí? La media de la producción semanal del escritorio modelo A325. Y aquí me dice que la media es de 200, es decir, en promedio se construyen 200 escritorios semanales de este modelo, ¿sí? Cuya desviación estándar es 16. Miren, aquí ya tengo dos cosas. Primero, la media poblacional y también tengo que me están dando la desviación estándar de la población, que es 16. ¿Ok? Hace poco, con motivo de la expansión del mercado, se introdujeron nuevos métodos de producción y se contrató más empleados. El vicepresidente de fabricación pretende investigar si hubo algún cambio en la producción semanal del escritorio modelo A325. Obviamente, si es que yo contrato más empleados y hago un cambio significativo en la forma de la producción, es decir, en la producción, yo debería también ver reflejado eso en datos, es decir, con estas mejoras que se han hecho tanto en empleados como en la forma de manufacturar el escritorio, debería producirse más escritorios. Sería lo esperado, pero eso es precisamente lo que vamos a probar a través de esta prueba de hipótesis. En otras palabras, la cantidad media de escritorios que se produjeron en la planta de Fredonia es diferente a 200 escritorios semanales con un nivel de significancia de 0.01. Ya me están dando el nivel de significancia. Dado que este es un ejemplo de control de calidad, miren, como ya les había mencionado arriba, se utiliza el nivel de significancia de 0.01, es decir, de 1%. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de control de calidad. ¿Sí? Lo primero que se debe hacer, entonces, el primer paso es establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Sí? Por favor, esto es importante que lo tengan en cuenta. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa deben también ser planteadas de manera textual, es decir, en forma de texto, en palabras, no solamente matemáticamente. Entonces, la hipótesis nula es la media de la población es de 200. ¿Sí? Esa es la hipótesis nula. Y matemáticamente se expresaría como H sub 0, donde me dice que la media es igual a 200. Mu es igual a 200. La hipótesis alternativa, por el contrario, mu es diferente de 200. Y ya he planteado la hipótesis nula y alternativa. Recuerden, plantear la hipótesis nula y alternativa tanto en palabras como matemáticamente. ¿Ok? En palabras, me estaría diciendo la afirmación. Recuerden que la hipótesis simplemente es una afirmación, entonces la afirmación sería la media de la población de escritorios es de 200. ¿Sí? O si es que quieren ser más precisos, la media de producción de los escritorios modelo A325 es de 200 escritorios semanales. ¿Sí? Y la hipótesis nula, obviamente, diferente a 200 escritorios semanales. En el momento que yo incluyo el símbolo diferente, yo estoy utilizando una prueba de hipótesis de dos colas. ¿Ok? Una prueba de hipótesis de dos colas. Se selecciona el nivel de significancia. Como ya me da de dato el nivel de significancia 0.01 al tratarse de una prueba de hipótesis de control de calidad, es decir, 1%. Paso 3, se selecciona el estadístico de prueba. Dado que también ya me da la desviación estándar de la población que me dice que es 16, yo ya sé que debo trabajar con la desviación, con la distribución Z, porque ya tengo la desviación estándar de la población, ¿sí? Si es que no me hubiese dado la desviación estándar de la población y únicamente tendría la desviación estándar de la muestra, yo debería utilizar la distribución T-de-Student. Pero como ya me da, utilizo la distribución Z. Miren, ya he completado cada uno de los pasos. Paso 1, definir la hipótesis nula y alternativa. Paso 2, seleccionar el nivel de significancia. Paso 3, seleccionar el estadístico de prueba, ¿sí? Que en este caso es Z. Paso 4, formular la regla de decisión, ¿sí? Para eso yo debo en realidad basarme en este diagrama. Y esto es lo que ustedes deben hacer para cada uno de los ejercicios que desarrollen. ¿De dónde sale este diagrama? De las tablas de la distribución normal Z. ¿Cuál es el nivel de significancia? ¿Cuál es el nivel de significancia que les había dado el ejercicio? 0.01. Pero este nivel de significancia debe dividirse en dos partes, porque es una prueba de hipótesis de dos colas.
La una parte para la cola izquierda y la otra parte para la cola derecha. Entonces, 0.01 dividido entre 2 me da un resultado de 0.05. ¿Ok? Y asimismo para la cola derecha, 0.01 dividido entre 2 me da 0.05. ¿Por qué entre 2? Porque son de 2 colas. Si fuese de una cola, simplemente trabajaría con el nivel de significancia que me habían dado de 0.01. Sea en la cola de la derecha o sea en la cola de la izquierda. ¿Ok? El nivel de significancia, recuerden, está aquí. Nivel de significancia 0.01. ¿Y por qué es 2 colas? Porque el signo es de desigualdad en la hipótesis alternativa. Siempre que tengan el signo de desigualdad en la hipótesis alternativa, se trata de una prueba de hipótesis de 2 colas. Si es que tienen un signo de mayor o menor, ahí sí es una prueba de hipótesis de una cola. ¿Ok? Listo, entonces sigamos con esto. Entonces el área de la cola de la izquierda es 0.005 y el área de la cola de la derecha es 0.005. ¿Ok? Con esos valores yo me voy a la tabla y obtengo que el valor crítico es de 2.58. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden comprobar en la tabla de la distribución Z. El nivel crítico o el valor crítico es de 2.58. ¿Ok? Entonces yo con esto ya puedo definir mi regla. ¿Sí? Una vez que yo voy a calcular Z, porque yo ya seleccioné el estadístico de prueba Z, si este Z, calculando ya con los datos, reemplazando aquí los datos, ¿sí? Todos los datos yo ya tengo. Miren, todos los datos ya tengo, ¿sí? Reemplazando los datos aquí, yo ya voy a obtener qué valor de Z obtengo. Y con esos datos yo voy a comparar si es que es mayor de 2.58 o es menor a 2.58. Si es que es menor a 2.58, mire, cae en la región de no rechazo, es decir, no se rechaza la hipótesis nula. Si el resultado de Z que voy a calcular es mayor que 2.58, cae en la región de rechazo y por tanto se debe rechazar la hipótesis nula. Es decir, es falso. La producción no es igual a 200 escritorios semanales. Es diferente de 200 escritorios semanales. ¿Ok? Eso es precisamente lo que debemos averiguar. ¿Ok? Y finalmente vamos a calcular. ¿Sí? Vamos a calcular ya el valor de Z que debemos calcular. Para tomar la decisión, dice, se toma una muestra, ¿ok? Se ha tomado una muestra de la población de la producción semanal, se calcula Z, se aplica la regla de decisión y se llega a la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. La cantidad media de escritorios que se produjeron el año pasado en 50 semanas fue de 203.5. Este es en realidad la media muestral. Miren, entonces la media muestral es de 203.5, por eso está en X raya, menos la media poblacional que es de 200, la desviación estándar que es 16 y el tamaño de la muestra que es 50. ¿Ok? Porque son 50 semanas. Se tomaron 50 semanas de muestra. El valor de Z que se obtiene al calcular es de 1.55. Y con eso ya fácilmente podemos ver en el gráfico. 1.55 está a la izquierda de 2.58, que es precisamente el valor crítico. Como 1.55 es menor que 2.58, cae dentro de la región donde no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, mire, como 1.55 no cae en la región de rechazo, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no se rechaza la producción de la planta. La conclusión, que la media poblacional no es distinta de 200 escritorios semanales. La evidencia de la muestra no indica que la tasa de producción en la planta haya cambiado de 200 escritorios semanales. Y eso es básicamente lo que se hace en una prueba de hipótesis. ¿Ok? Este es un ejemplo en realidad bastante sencillo. Yo les invito a revisar en el texto básico una vez más, ¿sí? Esta explicación obviamente yo la he desarrollado para que ustedes tengan más claro este tema de pruebas de hipótesis, pero este ejemplo es del mismo texto básico y ustedes lo pueden revisar las veces que sea necesario. ¿Ok? Eso es todo por la clase de hoy. Les agradezco por revisar la misma y buenas tardes.